participantes del grupo educativo, grupo educativo Capacítate Perú. Muy bien, vamos a iniciar entonces el curso de trabajos en espacios confinados. El expositor el día de hoy es el ingeniero Freddy Morán Valencia. Una breve descripción: el ingeniero es ingeniero de profesión, geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Docente universitario y es expositor tanto nacional e internacional. Esta sería una breve descripción y ahora sí vamos a dar inicio a la capacitación. Adelante, ingeniero. Ok, muy buenas noches con todos los presentes, quienes nos vienen siguiendo por la sala Zoom y asimismo también quienes están en las diferentes redes sociales, ¿no?, del grupo educativo Capacítate Perú, ¿no? El día de hoy, ¿no?, estamos llevando a cabo este curso muy importante, ¿no?, dentro de el programa de trabajos de alto riesgo, ¿no? Como comprenderán, los trabajos de alto riesgo son 9 y uno de ellos es justamente los trabajos en espacios confinados, ¿no? Entonces, este curso tiene una vital importancia, ¿no?, de acuerdo a cómo lo vamos a desarrollar, ¿no?, en base a la conceptualización, en base a las responsabilidades, en base, pues, a los procedimientos, ¿no?, y también, pues, amparados en normativas nacionales e internacionales, ¿no? Este curso, si bien es cierto, viene dictado por el grupo Capacítate Perú, respaldado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, con ello, pues, nosotros vamos a dar inicio, ¿no?, a este importante curso, ¿no? Cabe indicar, ¿no?, que justamente la importancia de poder dar este tipo de cursos es justamente para saber, en principio, cómo actuar, ¿no?, frente a una emergencia, frente a un siniestro, ¿no?, frente a alguna actividad, ¿no? También recuerden que están las actividades por fenómenos naturales, ¿no?, que puede ser tsunami, que puede ser un sismo, ¿no? Es importante, ¿no?, saber cómo actuar en los diferentes escenarios, ¿no? Y uno de ellos es justamente cuando nos encontramos dentro de estos espacios confinados, ¿no?, que además de ser un trabajo de alto riesgo, ¿no?, digamos, se complicaría un poco más frente a una situación, ¿no?, frente a un fenómeno natural, ¿no?, como el que les venía mencionando, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados en todos estos momentos, ¿no? Probablemente muchas empresas, organizaciones, ¿no?, a veces dejamos pasar por alto estas situaciones y finalmente cuando llegan los sucesos reales no tenemos, ¿no?, la capacidad organizativa, ¿no?, la capacidad de reacción, ¿no?, de acción, ¿no?, cuando tengamos un suceso de este tipo, ¿no? Obviamente estamos nosotros, pues, no solamente hablando de Lima, sino en realidad en todo el Perú o en todos los que están los países que están hacia la costa del Pacífico, ¿no? Estamos dentro del cinturón de fuego, ¿no? Y eso, pues, tiene que hacernos, ¿no?, saber cómo actuar, ¿no? Y los simulacros sirven justamente para eso, ¿no? Entonces, tiene una mayor relevancia, ¿no?, este curso, ¿no?, justamente considerando todos estos aspectos, ¿no?, que lo vamos a hacer dentro de nuestro hiper, ¿no? La siguiente, por favor, entonces un poco para poder ir definiendo, caracterizando, ¿no?, entendiendo qué cosa es un espacio confinado, ¿no? Probablemente muchas veces hemos escuchado, ¿no?, en diferentes cursos, charlas, ¿no?, hablar sobre los trabajos de alto riesgo y siempre han mencionado, ¿no?, al espacio confinado como uno de ellos, ¿no?
Y obviamente este espacio confinado, ¿no? Es un ambiente, ¿no? Con un área reducida, ¿no? Que solamente cuenta, digamos, de repente con una abertura limitada, que esta va a servir como entrada y como salida probablemente, ¿no? Entonces, cuando ocurren estas situaciones, nosotros, ¿no? Quienes hemos hecho trabajos o supervisión, ¿no? En espacios confinados, ¿no? Claramente, pues una cosa es la temperatura de ambiente, ¿no? Y otra cosa es cuando uno ingresa, ¿no? Cuando ingresa, pues hay otra temperatura, ¿no? Y si, por ejemplo, sufres de estrés térmico, ¿no? Uno de los aspectos, ¿no? Que pasa con el tema de los espacios confinados, ¿no? Entonces vas a tener muchísimos problemas al interior. Entonces, acá les vamos a dar todas las premisas, ¿no? De qué es el procedimiento que tienen que tener para poder realizar este tipo de trabajo, ¿no? Está clarísimo que no todas las personas tenemos las mismas habilidades, la misma resistencia, ¿no? El mismo comportamiento, ¿no? Entonces todo esto va a cambiar, ¿no? En cada uno de nosotros y por eso tiene que ser analizado correctamente, ¿no? Entonces es importante mencionar, ¿no? Que estos espacios confinados pueden estar constituidos, ¿no? En algún tipo de maquinaria, ¿no? Por ejemplo, en tanques, ¿no? En tolvas, ¿no? A veces, por ejemplo, en cisternas, ¿no? Hay que, pues, entrar a hacer, no sé, o limpieza, verificación, o hay que entrar a hacer soldaduras, ¿no? De estos lugares, ¿no? Para poder hacer un control adecuado, ¿no? De repente alguna limpieza también, ¿no? Y uno de los, o también en excavaciones, ¿no? Cuando se realizan, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a tener justamente es, ¿no? Cómo son las labores, ¿no? Subterráneas, ¿no? Y donde, pues, como les mencioné hace un momento, las condiciones de trabajo van a ser diferentes, ¿no? A veces hay que entrar incluso hasta con, no sé, dos tipos de muda, ¿no? Porque al interior a veces se suda bastante, ¿no? Y uno cuando sale no puede salir con toda esa temperatura, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Las condiciones de cada uno de los trabajos va a cambiar, no todas son iguales, de acuerdo a cómo se presenta cada una de ellas, nosotros tenemos que ir tomando nuestras medidas específicas, ¿no? De tal forma que en uno de los aspectos que nosotros tenemos, ¿no? De mayor relevancia es que en estos espacios confinados a veces tenemos el proceso de la falta de oxígeno, ¿no? O también la presencia de gases tóxicos, ¿no? Entonces, a veces no sabemos, ¿no? A qué espacio estamos entrando y muchas veces, pues, estos tienen gases tóxicos acumulados, ¿no? Entonces, a veces pasa, pues, esto que cuando se coloca un poco de calor o cuando se hace, digamos, algún tipo de trabajo, si esto no se controla correctamente, eh, puede terminar siendo una fatalidad, ¿no? Entonces es importante mantener justamente los controles, ¿no? Sobre todo de gases tóxicos y también de oxígeno, ¿no? Porque si entramos en una zona donde no hay mucho oxígeno, entonces tenemos que ver la manera, ¿no? De cómo hacer que los trabajadores puedan tener, pues, justamente eh, el desarrollo de sus labores, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Entonces, para eso tomaremos distintas medidas de control. Bueno, es importante, ¿no? Para esto, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Establecer un procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Denominado PETAR, y que esto, pues, de una u otra forma va a orientar, va a dar la directriz, el norte, ¿no? De cómo se tiene que ingresar para este determinado trabajo en esta determinada empresa. Como les digo, organización, no todos van a tener el mismo comportamiento. Unos cambian, ¿no? Más que otros. Así es que eso no podemos generalizar, nunca podemos hacer eso, ¿no? Las generalidades nos permiten para tener conocimientos generales, pero
cada lugar de trabajo tiene una especificidad. Y esa es la que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que preguntar, conocer, saber, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros estamos realizando, digamos, estos tipos de trabajos, estas supervisiones, ¿no? A mayor, digamos, experiencia, nos da mayor acuidad, ¿no? Para poder justamente saber qué tipo de terreno estamos pisando, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, es importante, ¿no? Que ustedes, cuando tengan este tipo de labores, tengan muchísimo cuidado, ¿no? La siguiente. Entonces, vamos a reforzar este concepto, ¿no? En la siguiente lámina, donde pues se establece, ¿no? Que para poder desarrollar, digamos, un trabajo de alto riesgo y sobre todo en espacio confinado, muchas veces estos se combinan, ¿no? Con trabajos en altura, pueden combinarse con trabajos en caliente, ¿no? O que también son parte de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos tipos de trabajos, no hacemos exclusivamente uno, sino que estos se combinan con otros. Entonces, ahí tenemos que ir también tomando en consideración los otros PETAR, ¿no? Las otras indicaciones, ¿no? Para poder justamente saber cómo intervenir, ¿no? Entonces ahí es importantísimo, ¿no? La ventilación, ¿no? El procedimiento, ¿no? Que cada uno de nosotros debe tomar, nos va a ser muy importante. Y es por eso que nosotros, pues justamente hacemos este curso con ciertas propuestas, ¿no? Que a ustedes les permitan también, digamos, tener mayor visión, ¿no? Al momento de entrar en acciones de este tipo de trabajo. Y es por eso que nosotros establecemos aquí, ¿no? Un programa, ¿no? Para estos espacios confinados, ¿no? Donde tomamos 3 ejes importantes. Primero, el hecho de establecer un sistema de permisos, ¿no? Obviamente, cuando uno ingresa, ¿no? A cualquier tipo de trabajo de alto riesgo, tiene que tener los permisos, ¿no? Tanto de alto riesgo como los ATS, ¿no? O los equipos, maquinarias, todo lo que vayan a utilizar, ¿no? Para esta actividad tienen que tener los permisos adecuados. No es que yo solo hago mi ATS y con eso ingreso, ¿no? Y hago todos mis labores. No, hay ciertos permisos y entonces por eso es que nosotros es importante, ¿no? Establecer, digamos, un programa y dentro de este programa, ¿no? Establecer, ¿no? Algunos controles que nos van a ser apropiados, nos va a permitir proteger, ¿no? A los trabajadores, ¿no? De cualquier tipo de riesgo, ¿no? Y este sistema de permiso justamente es un procedimiento escrito, ¿no? Que nos va a permitir justamente que cada responsable, no solamente el ingeniero de seguridad, ¿no? El inspector de seguridad, ¿no? O el gerente de seguridad, sea el quien firme este documento, sino también justamente de quienes dan las órdenes, ¿no? ¿Quién da las órdenes que vamos a intervenir hoy día en este lugar? Van a ser justamente los jefes de planta, jefe de operaciones, ¿no? A quienes están a cargo, de acuerdo a su organigrama de su organización, son los que van a, ¿no? Digamos, planificar esta tarea. Y son ellos quienes tienen que, también dentro de este proceso de planificación de operaciones o de actividades, también tienen pues que considerar los aspectos de seguridad, ¿no? No es el ingeniero de seguridad que te prepara y te pone y tienes que colocarte este arnés, tienes que llevar este instrumento, no. Lo que tienen que hacer, todo eso quienes se encargan es la parte de operaciones, ¿no? Para de esa manera ingresar, ¿no? Si se requiere pues un filtro, si se requiere 2 filtros, qué es lo que se requiere, ¿no? Entonces es importante tener ello, ¿no? Luego también es la condición de prohibición. No en todo lugar de alto riesgo todos están en la capacidad de ingresar. Hay unas restricciones y también prohibiciones, ¿no?
Entonces eso también es importante, ¿no? Verificar, ¿no? Antes de ingresar, ¿no? Si van a ingresar 2 o 3 personas, estas 2 o 3 personas tienen que estar incluidos, ¿no? Dentro de los permisos, ¿no? Y viene la supervisión o viene, no sé, una fiscalización que justo nos llega en ese momento y encuentra una persona que no está autorizada, entonces obviamente hay una prohibición de ingreso, ¿no? Entonces eso también es una falta gravísima, el hecho de que una persona ingrese sin autorización, ¿no? No estabas en la lista inicial, de pronto te incorporaste a la hora o las 2 horas para apoyar una labor, así sea 5 minutos, tienes que incorporarte dentro de, dentro de los permisos, ¿no? Entonces tienes que tener esa autorización, ¿no? Y en este caso, quien autorice, pues verá pues si realmente has estado capacitado, si realmente estás, ¿no? Justamente en las condiciones como para poder ingresar. Así es que esto es como se denomina, ¿no? Trabajo de alto riesgo. Y al ser de alto riesgo, pues la probabilidad, ¿no? De mortalidad obviamente es alta, ¿no? O en todo caso de que ocurra algún tipo de accidente. Entonces, y ahí vienen las responsabilidades, ¿no? Y luego viene el tema de, frente a un suceso, ¿no? El hecho de el servicio de rescate, ¿no? O lo que viene a ser, ¿no? Los primeros auxilios. Pero esto tiene que ver un poco más allá, sino que ahí nosotros vamos a tener conformados en nuestros frentes de trabajo siempre unas brigadas, ¿no? Además de tener propiamente en nuestro trabajo un vigía, ¿no? Va a haber una brigada, ¿no? O de repente va a haber también un prevencionista, ¿no? No, o va a haber de repente un ingeniero de seguridad, un SOMA, ¿no? Entonces, ahí tienen que establecer, ¿no? Cuáles van a ser estos mecanismos, ¿no? O servicio de rescate, ¿no? Para poder justamente evacuar rápidamente a las personas que estén al interior de este espacio confinado, ¿no? Entonces, ahí recae pues una vital importancia, ¿no? De una supervisión permanente, sobre todo en este lugar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en base a este programa y estos 3 ejes, es que nosotros planteamos cómo se debería, ¿no? De llevar a cabo, ¿no? Los trabajos en el espacio confinado, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos? Porque recuerden que nosotros para poder ingresar, ¿no? A estos espacios confinados, tenemos que conocer, estudiar, revisar y leer sobre todo, ¿no? Nuestro IPRC, ¿no? Este IPRC a nosotros nos va a dar, pues, ¿no? La claridad de qué tipo de riesgos nosotros vamos a tener al interior y sobre cuál es lo que nos vamos a tener que cuidar, porque hay algunos riesgos que dependen propiamente de nosotros, ¿no? Que es antropogénico, y hay otros riesgos que de repente van a determinar de las condiciones del lugar de trabajo. Entonces, en ambos casos, nosotros tenemos que estar justamente atentos, ¿no? Frente a las condiciones y frente a los actos también, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos es los que nosotros vamos a encontrar dentro de los espacios confinados? Primero, riesgos por contacto eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que esto haya sido una conexión formal o también haya una conexión informal, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Entonces, y en todo caso hay que hacer las verificaciones del caso, ¿no? Riesgo por desprendimiento de objetos, ¿no? Ocurre en algunos casos, ¿no? Que estamos laborando en la parte inferior y de pronto hay ciertos desprendimientos, ¿no? Entonces, eso tenemos que también identificarlo y mapearlo correctamente, ¿no? Si no nos ocurrió nada en ese momento, perfecto, pero le puede ocurrir a otra cuadrilla, a otro grupo, ¿no? O a nosotros mismos, pero en otro momento, ¿no? Entonces ahí tenemos que nosotros mapear ese asunto, ¿no? Y hacer una retroalimentación. Vamos a tener los riesgos por asfixia, que dentro de los espacios confinados es uno de los
más relevante, ¿no? Ahogamientos, inmersión, ¿no? A veces ocurre esto primero por el espacio que no tiene que no tiene flujo de oxígeno, ¿no? Y otro, que propiamente a veces hay sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, esos aspectos son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otro de ellos es riesgo por contacto con sustancias corrosivas o cáusticas, ¿no? Entonces, también estos tenemos que establecer unas medidas de control para nosotros poder, digamos, manejar, ¿no? adecuadamente y los trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin mayor contratiempo, ¿no? Luego, también tenemos riesgos por golpes, ¿no? Debido a la falta de espacio, ¿no? Bueno, se pueden dar muchas situaciones, ¿no? De estos tipos de riesgos, ¿no? En caso de golpes. Pero en este caso, en este aspecto es importante pues también notificarlo, ¿no? Por qué ha ocurrido, ¿no? Entonces eso es importantísimo saber, ¿no? Que si fue por omisión o si fue por alguna acción, ¿no? Otros riesgos, ¿no? Va a depender debido a las condiciones meteorológicas, ¿no? O de repente a los fenómenos naturales, ¿no? Como es el caso que se hizo mención, ¿no? Hace un momento, ¿no? Los riesgos por posturas, ¿no? Al interior, ¿no? De los espacios confinados, a veces, pues, no se puede tener, digamos, las posturas teóricas que de repente nosotros les manifestamos, ¿no? Y como les digo, a veces las condiciones cambian, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que hacer, pues, una excavación, ¿no? Subterránea, ¿no? Entonces hay unos métodos y a veces no se puede ni siquiera pararse, ¿no? Y hay que estar de repente de rodillas, ¿no? Entonces ahí, digamos, ¿no? O hay que estar agachados en todo momento, ¿no? Entonces estos aspectos es la que nosotros tenemos que tener, ¿no? En cuenta, ¿no? Bien, el riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso, el riesgo atmosférico, ¿no? Es, como les mencionaba hace un momento, es uno de los más peligrosos, ¿no? Porque son las que producen mayor cantidad de accidentes en el caso de los espacios confinados, ¿no? Ya que las condiciones, ¿no? Al interior, ¿no? de estos espacios son diferentes a las condiciones del ambiente, ¿no? Dependiendo con qué materiales yo trabajo, voy a ir intercediendo. De lo contrario, vamos a encontrar pues justamente aspectos nocivos, ¿no? Para nuestra propia salud. La siguiente, por favor. Entonces, considerando, ¿no? Que nosotros tenemos estos riesgos, ¿no? Por las distintas acciones que realizamos, también, ¿no? Tenemos un proceso, ¿no? De los riesgos atmosféricos más comunes y que estos tienen que ver, por ejemplo, con el proceso de la concentración del oxígeno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la concentración de oxígeno en la atmósfera, ¿no? Frente a los espacios confinados, es importante mencionar, ¿no? Que sí, nuestro oxígeno, para eso tenemos que llevar nuestros marcadores, ¿no? Nuestros equipos, ¿no? De medición. Si nosotros encontramos que el oxígeno está por debajo del 19.5%, ¿no? Por debajo del 19.5%, estamos hablando que hay una deficiencia de oxígeno, ¿no? Lo cual, pues, sostener a una persona en prolongados tiempos al interior va a ser muy complicado, ¿no? En el caso de que existiesen gases o vapores, ¿no? Y estos pueden ser, pues, inflamables, ¿no? Eh, y si estos llegan a exceder un 10% de su límite inferior de expresividad, entonces ya va generando un riesgo atmosférico, ¿no? Les digo esto porque, miren, hace unos meses atrás o un año atrás, ¿no? Unas personas, ni siquiera al interior, ¿ah? O sea, no estoy hablando propiamente de un espacio confinado, ¿no? Pero era un lugar, ¿no? Un lugar en el cual de trabajar adentro configuraría como un espacio confinado. Sin embargo,
empezaron a hacer soldaduras por la parte de afuera, ¿no? Bueno, estaban soldando unas tapas, ¿no? Pero no consideraron en ningún momento si estas tapas, ¿no? Al interior podían tener, digamos, qué cantidad de gases, ¿no? O vapores. Entonces, como inyectaron calor, ¿no? Al momento de soldar dentro de las tapas, ¿no? Estaba tapado todo herméticamente, no había lugar por donde, ¿no? Pero empezaron a soldar y a generar cierto calor, ¿no? Ese calor, ese pequeño haz de calor que hubo en ese lugar, ¿no? En interacción con los gases comprimidos que habían, ¿no? Que eso sí estaba al interior, ¿no? Esta tapa, digamos, por presión, termina por los aires, ¿no? Termina volando. Vuela por los aires, lamentablemente la persona que estaba, ¿no? Sobre esta tapa, soldando, ¿no? Encima estaba sobre la tapa, ¿no? Soldando, terminó volando con toda la tapa. O sea, imagínense la presión, ¿no? O sea, una persona mínimo 60 kilos, ¿no? 70, 80, ¿no? Ya imagínate todo ese peso que salió volando, ¿no? Y no es que hay alguien adentro habría estado haciendo algún tipo de acción, no, no había nada de eso, ¿no? Eran simplemente los gases comprimidos propiamente de la alcantarilla y que al momento de generar esta soldadura se generó calor, ese calor entró en contacto con estos gases y eso es lo que produjo, ¿no? Esta, e- e- este, esta voladura, ¿no? de la tapa con toda la persona encima, ¿no? Si no mal recuerdo, la persona falleció, ¿no? Producto de la caída, ¿no? Porque voló, ¿no? Y al momento de caer, no cayó correctamente y entonces eso me parece que le produjo la muerte, ¿no? Entonces, estos tipos de cosas es las que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de medir, ¿no? El tema de gases, ¿no? Entonces, van a haber, digamos, otros aspectos como disminución de la vista, todos estos, ¿no? La siguiente, por favor. Para eso es importantísimo, ¿no? Que se haga una medición, ¿no? De estos gases, de los gases y también del oxígeno. Saber, ¿no? Con cuánto oxígeno, porque de eso, de acuerdo a ello, también nosotros calculamos, ¿no? Cuánto tiempo puede estar, ¿no? Nuestro personal al interior y cuántas personas pueden estar, ¿no? O sea, de pronto yo quiero avanzar y puedo meter una cuadrilla de 10, claro, lo ideal, ¿no? Pero sin embargo, eso en el primer momento puede ser un buen resultado, ¿no? Pero a manera que corran los minutos, estas condiciones van a ir cambiando. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, con esta identificación, evaluación de los riesgos, ya nosotros, ¿no? Vamos a tener caracterizado nuestro I per C, ¿no? Frente a ello, nosotros tenemos que leer correctamente este I per C. Obviamente esto va a recomendar hacer un PEPS, hacer charlas, capacitaciones, ¿no? Incluso evaluaciones médicas también, ¿no? Para ver si uno está, digamos, capacitado para poder estar dentro de, ¿no? Que si no, tiene problemas de fracturas, problemas, no sé, de lesiones en distintas partes del cuerpo, ¿no? Otro aspecto que nosotros tenemos que ver en este proceso es la concentración, ¿no? En la atmósfera, ¿no? De ciertas sustancias tóxicas o contaminantes, ¿no? Que permita justamente realizar nuestras labores, ¿no? Y uno de los aspectos es el tema del monóxido de carbono, ¿no? Ya quizás todos conozcan su definición, ¿no? Como un gas sin olor, ¿no? Generado por humo, ¿no? De las maderas o combustión incompleta, ¿no? En el caso del transporte, ¿no? Entonces, este tipo de monóxido de carbono también es considerado pues como el asesino silencioso, ¿no? Porque puede ser que estemos todo bien, normales, ¿no? Pero sin embargo, el monóxido de carbono, silenciosamente, ¿no? Mientras estés descansando, durmiendo o haciendo cualquier otra actividad, te puede, digamos, tranquilamente matar, ¿no?
El otro de ellos también es importante tener en cuenta sobre el sulfuro de hidrógeno, ¿no? También este tipo de gas, ¿no? El olor común, ¿no? que se tiene sobre este elemento es que se siente a huevo podrido, ¿no? Y que esto pues va a producto de la descomposición, ¿no? de las materias orgánicas que podamos tener, ¿no? Ahí ustedes, en los cuadros que tenemos a la margen derecha, ¿no? Al lado derecho, ahí, por ejemplo, hay una comparación, ¿no? De qué ocurre, ¿no? De los niveles, ¿no? De CO2 partes por millón, ¿no? ¿Qué ocurre o qué efectos, ¿no? Da sobre las personas, ¿no? Entonces ahí mencionamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para citar, 200 partes por millón por 3 horas, ¿no? Estamos hablando consecutivos, obviamente. Esto va a generar algún tipo de efecto. Y uno de ellos que lo que le ha generado, por ejemplo, en este caso, un dolor de cabeza. Pero pueden haber otros efectos más, ¿no? Sino que eso, de acuerdo a las tablas que se han trabajado en el IPRC, se va justamente en esa tabulación, se va colocando, ¿no? Digamos, cuáles han sido los niveles de CO y cuáles son los efectos. Para el caso, por ejemplo, ¿no? Del componente H2S, ¿no? Ahí nosotros lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de tener 18 sobre 25 partes por millón, ¿no? Esto va a generar pues una irritación de los ojos, ¿no? Ya nosotros sobre esta base vamos a caracterizar, ¿no? Si es riesgo bajo, medio, alto, ¿no? Ya eso se va a determinar posteriormente, ¿no? Pero en este casito, ¿no? Ya si tenemos irritación en los ojos, significa que el nivel está muy alto, ¿no? Hay otros, por ejemplo, 170 sobre 300, ¿no? Partes por millón por 1 hora. Ojo, es importante los tiempos, ¿no? 1 hora, dicen. Entonces, hace pues que esto puede generar pues una inconsistencia o puede también generar muerte. Entonces, ahí tenemos pues que nosotros ir valorando, ¿no? Cada uno de estos componentes, ¿no? Para saber qué acciones tomar en el futuro, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, también, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Saber, ¿no? Que dentro de la atmósfera existe un proceso de deficiencia, ¿no? Frente al tema del oxígeno, ¿no? Y entonces en estas condiciones, a veces es difícil, ¿no? Ingresar a los puntos, a las zonas de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, ¿no? Si yo, qué porcentaje de oxígeno tengo, ¿no? Si tengo 19, 16, 14, 10, ¿no? O por debajo del 10, ¿no? Entonces ahí, en caso de la falta de oxígeno, rápidamente se va a manifestar, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Que hay no sé, un incremento en la respiración, en los latidos, hay un proceso de aceleración, ¿no? En la conducta, ¿no? Irritación, ¿no? Náusea, vómitos, ¿no? O de repente incapacidad para poder desarrollar algún tipo de movimiento, ¿no? Entonces todo esto, esta dificultad para respirar, va a convertir, por ejemplo, en movimientos, ¿no? De convulsiones, ¿no? Puede convertir, ¿no? En la pérdida de vida de las personas, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo, ¿no? Hacer la medición del oxígeno, ¿no? Y en el siguiente caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el lugar sobreoxigenado, ¿no? O sea, ya, perfecto, yo requiero 50 de oxígeno, pero este lugar tiene 100, ¿no? ¿Qué ocurre, no? O sea, según lo que se nos menciona, es que en estas condiciones, ¿no? La probabilidad de fuego o explosión solamente va a significar o va a incrementar, ¿no? Un 28%, ¿no? Que dicho sea de paso, no es una cifra tampoco, digamos que estemos haciendo muy bien las cosas, ¿no? Sino que aún esta cifra tiene que ir disminuyendo, ¿no? Entonces ahí
esto nos va a permitir también, ¿no? O sea, aplicar nuestras mediciones, ¿no? Las mediciones en el caso de espacio confinado se aplica en todo momento, ¿no? Porque estos elementos, ¿no? Como lo que viene a ser la ropa, los guantes, ¿no? Digamos, van a terminar concentrando un 20.8%, ¿no? De lo que vendría a ser, ¿no? Justamente el proceso de oxigenación, ¿no? Y obviamente no van a ser combustibles, pero sí puede en gran medida, ¿no? Puede hacer que el oxígeno aumente en la atmósfera. Entonces ahí hay un trabajo permanente de monitoreo y seguimiento que hay que realizar. La siguiente, por favor. Bueno, los peligros medioambientales también es importante, ¿no? Considerar, ¿no? De dicho sea de pasos, así estamos hablando de inhalaciones, estamos hablando, no sé, de la atmósfera en estos espacios confinados, ¿no? Que están totalmente cerrados, ¿no? Entonces, obviamente, también se tiene que intervenir también desde la parte ambiental, ¿no? ¿No? Para poder ver si estos espacios contienen gases, ¿no? Si de repente, por ejemplo, cuáles son las causas, ¿no? Que podrían incluir, por ejemplo, el caso de vapores, gases, líquidos, ¿no? En fin, ¿no? Y todo lo que esto conlleve, ¿no? De repente a tener un daño más adelante, ¿no? Así es que también es importante, ¿no? Medir, controlar estos tipos de riesgos. La siguiente, por favor. Entonces, ahí también no solamente, ya recuerden que en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, no solo en la actualidad, no solo se hace, ¿no? Una revisión de la parte endógena, sino también hay que ir a ver nuestro alrededor, la parte externa, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y sobre eso nosotros tomar acciones también. Bien, ahora vamos a ver lo que correspondería a las responsabilidades, ¿no? Esta es la parte más emocionante, ¿no? Teóricamente, ¿no? Porque de ocurrirle algo a algún tipo de trabajador, quien en este caso el ingeniero de seguridad es responsable, ¿no? De poder ver justamente o velar, ¿no? La vida de cada una de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo, una gran responsabilidad que se tiene sobre nuestras manos, ¿no? En el caso del supervisor de trabajo, ¿no? Dice, va a planear, implementa, ¿no? Y también va a controlar las actividades tanto de ingreso, ¿no? Para todo lo que viene a ser el caso de espacios confinados, ¿no? Y también, ¿no? Lo que va a hacer es revisar, firmar el permiso. Ellos firman primero, no nosotros, no es que somos primero y luego ellos, no, no. Primero firman todos y en el caso de seguridad, ¿no? Se firma al final, ¿no? Y sobre eso se pone también en consideraciones, ¿no? Bien, entonces también vamos a hacer eh, revisiones, ¿no? Firmar el permiso, los ingresos, los espacios de los espacios confinados, ¿no? Existe también un supervisor de área, ¿no? Dentro del caso del supervisor de área, también este va a revisar y firmar los permisos, ¿no? O sea, porque ya son, digamos, son áreas mucho más específicas, ¿no? Y ahí se va a tener en cuenta, ¿no? Cuál va a ser el trabajo que se va a desarrollar, ¿no? Para en función a eso asegurar el cumplimiento, ¿no? De acuerdo al requerimiento que se ha tenido para esa actividad, ¿no? También se va a asegurar, ¿no? Que las condiciones del área, ¿no? Sean, ¿no? Las más adecuadas, ¿no? Tal como se ha registrado en los permisos o como se tiene establecido también en los PETAR, ¿no? La siguiente, por favor. Es importante, ¿no? Que además de tener, digamos, estos responsabilidades, ¿no? Que viene a ser de área, ¿no? De la parte operativa, también es importantísimo que dentro de este trabajo se va, pues, a tener propiamente un vigía, ¿de acuerdo?
Este vigía, ¿no? Que va a estar en todo momento en la parte superior, ¿no? Que va a ser el enlace, ¿no? Entre el trabajador que realiza el espacio confinado, ¿no? Y la parte externa para justamente, en principio, velar de que nada externo, ¿no? Frente a esta actividad se interrumpa o se mueva dentro de su trabajo, ¿no? Por lo tanto, ellos tienen que permanecer fuera del espacio confinado, debe estar en permanente comunicación con el trabajador, ¿no? Y con contacto visual, ¿no? Si es posible en la parte interior también, ¿no? Entonces ahí, ¿no? No es que el trabajador en el vigía se esté agachando de rodillas, ¿no? O sea, hablando, no. Desde la parte externa, ¿no? Tiene que realizar este tipo de contactos, ¿no? Asimismo, debe de asegurar, ¿no? Que el material o el equipo peligroso no permanezca en dicho espacio más tiempo del necesario, ¿no? Si ellos están utilizando algún tipo de componentes o materiales, ¿no? Estos tienen que estar en el tiempo específicamente que se utiliza, ¿no? Luego de ello, no sé, hay que desconectar, ¿no? O hay que cerrar las válvulas, llaves, ¿no? Lo que se considere, ¿no? Asimismo, también se se empleará un vigía a la vez por cada espacio confinado. Ojo, no es un vigía para todos los espacios confinados, no. Yo realizo aquí una actividad en este espacio confinado y este va a tener un vigía. Si 2 metros más allá hay otro espacio confinado, tiene que tener su propio vigía también. Entonces, eso es lo que se determina, ¿no? Porque hay que prestar bastante atención a quienes están al interior. La siguiente, por favor. Eh, También como parte de lo que va a establecer dentro de los PETARs, ¿no? Es justamente los requerimientos, ¿no? De los permisos que hace un momento les mencioné, ¿no? Estos permisos, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Que cuente cada uno de los grupos, ¿no? De trabajo que va a tener por cada espacio confinado, ¿no? No todos los espacios confinados son iguales, cada uno es diferente. Entonces, cada equipo, ¿no? De espacio confinado está obligatoriamente, ¿no? Debe de contar con estos permisos de ingreso y correctamente firmados. Y asimismo también, ¿no? Con firmado también por los miembros que van a estar dentro de esa cuadrilla, incluye el vigía, ¿no? Cada permiso debe ser específico para un espacio confinado, como les mencioné, ¿no? Y además dice pues que contará con un permiso a la vez. También les mencioné eso, ¿no? Un ATS, ¿no? Un IPRC, ¿no? Pero específico para ese espacio, ¿no? Entonces, cuando pasa la supervisión, fiscalización o quien considere revisar la documentación, por cada espacio confinado debe encontrar un ATS firmado por las personas, ¿no? ¿Quién está, no? ¿Quién es el operario? ¿Quién es ayudante? ¿No? ¿Quién es vigía? ¿No? ¿Qué otras acciones, qué otras actividades más están realizando, ¿no? Al interior. Entonces, por consiguiente, ¿no? No, aunque los grupos, ¿no? De espacios confinados se encuentren muy cerca, no igual, es importante que cada uno tenga su propio ATS. ¿De acuerdo? La siguiente, ahí bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿no? En las imágenes, ¿no? Los permisos, ¿no? Que se llenan, ¿no? Los formatos que se llenan, ¿no? Primero se evalúan, ¿no? Qué tipo de condiciones tenemos y luego en la parte final o en la siguiente hoja, ¿no? Se hace la firma, ¿no? Frente a las actividades que están realizando, ¿no? Qué EPP se están llevando, todo eso se determina, ¿no? Entonces, y todo eso al final se firma, ¿no? En principio por el capataz o jefe de área, ¿no? Por el ingeniero de operaciones, ¿no? Y finalmente el ingeniero de seguridad, ¿no? Nosotros firmamos al final, una vez que todos hayan firmado. Entonces, esa es la parte importantísimo tener en cuenta, porque a veces muchas cuadrillas dicen, ingeniero, lo que pasa es que para ganar tiempo, ya fírmelo usted, pues después lo firmarán los demás. No,
primero firman todos y el de seguridad firma el último, ¿no? Entonces, eso es importante. La siguiente, por favor. Es importante también, dentro de los procedimientos, ¿no? Saber que el supervisor, ¿no?, del trabajo va a coordinar, ¿no?, con las personas involucradas para la emisión del PETAR, para que haya una charla o un reforzamiento, ¿no? Y saber, pues, ¿no?, justo todo el personal, ¿no?, que va a realizar estas actividades, saber qué acciones van a hacer, ¿no? Y para lo cual ver si están preparados o no están preparados. El supervisor también se reunirá, ¿no?, con el personal a cargo de realizar esta labor, ¿no? Para poder conjuntamente, ¿no?, revisar los peligros, ¿no?, específicos, para poder ver si son las medidas correctas y adecuadas o tenemos, pues, que reformular algunos aspectos, ¿no? Entonces eso es importantísimo tenerlo en claro, ¿no? Dentro de este proceso, obviamente va a haber una planificación, ¿no?, de las actividades, pero así como se planifican las actividades, también se tienen que planificar las medidas de control, porque es un trabajo de alto riesgo. Estas medidas de control, ¿no?, Eh, tienen que ver con los accesos, las salidas, si requiere escaleras o ya existe, ¿no? Tiene que ver con la iluminación, la ventilación, ¿no? Si hay zonas de resbalón, tropezones, ¿no? O caídas, ¿no? O riesgos eléctricos o riesgo en caliente, ¿no? Entonces todo eso se tiene que evaluar, ¿no? Y asimismo también, ¿no? Es importante, ¿no?, que si se requiere la utilización de arnés, ¿no?, con línea de vida, también igual de la misma forma, también considerarlo, ¿no? Pero ingeniero, eso ya configura un trabajo de altura. Perfecto, bueno, si configura trabajo de altura, hay que hacer también toda la documentación, ¿no?, para ingresar. En caso de trabajos en altura, trabajos en caliente, igual. Así. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, como les mencioné, no necesariamente tú vas a encontrar un trabajo de alto riesgo exclusivo, no necesariamente. Algunas veces se cruzan entre dos, entre tres, ¿no? Entonces, hay que ver la manera como, digamos, manejar, ¿no?, correctamente la información también. Entonces, vamos ahora a proceder, ¿no?, a cómo se establece dentro del procedimiento, ¿no?, las señalizaciones. Y esto nos va a permitir aislar, ¿no?, el lugar de trabajo, ¿no? Utilizar para ello, pues, medidas de prevención colectivas, ¿no? Como es el caso de las cintas de seguridad, ¿no? Aplicar el tema de bloqueo, aplicar el tema de la señalización, ¿no? Y cuáles son todos los equipos que van a intervenir, ¿no?, dentro de este proceso. Entonces ahí, para poder ver en principio, antes de que ingrese algún tipo de personal a este espacio confinado, tiene que ponerse, pues, los letreros de peligro, ¿no? O en todo caso la indicación, ¿no?, de solo ingresa el personal autorizado, ¿no?, ya que es trabajo de alto riesgo. ¿No? Peligro, no pase, o sea, no pase, es no. Entonces, a veces nos encontramos con otras realidades, ¿no? Y asimismo, con ello, pues, se puede hacer, pues, aplicando las medidas de control, ¿no? Se puede hacer que eso disminuya y pueda quedar operativo, ¿no?, dentro del proceso de los riesgos residuales, ¿no? Entonces, la forma, ¿no?, de poder generar, digamos, este tipo de aviso, color negro en la parte baja y color rojo en la parte superior, ¿no? Entonces, ya de esa manera también vamos buscando algún tipo de identidad. La siguiente, por favor. Bien, parte de los procedimientos también dice, ¿no?, que el espacio confinado deberá ser limpiado, ¿no?, en todo momento, ¿no? Agua o vapor, dice, ¿no? Ventilado, natural o forzado, ¿no? También, bueno, eso va a depender de la forma. Y que además, que
que esto esté de acuerdo a las condiciones de trabajo, ¿no? Imagino que en caso de la OIT o en caso de lo que establezca el Ministerio de Trabajo, ¿no? Está terminada, ¿no? Una vez la limpieza, ¿no? Las personas, ¿no?, que están capacitadas, ¿no?, y que han entrenado para llevar a cabo estas actividades, ¿no?, o evaluaciones, es importante, ¿no?, medir la existencia de gases y vapores, ¿no?, para poder también realizar actividades adicionales, ¿no? Entonces, hay cosas que de repente escaparon, ¿no?, de repente del proceso de organización, ya que fue todo rápido de emergencia. Sin embargo, es importante ir también estudiando, ¿no?, de manera permanente, ¿no?, los procesos, ¿no? La siguiente, por favor, y hay que estar justamente atentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se establece unos valores de límite máximo permisible, ¿no?, en una jornada de trabajo de 12 horas de exposición. Miren, ¿ah? Dice pues que en el caso de gas, como es el caso de GLP, nitratos, sulfuros, ¿no? Eh, los valores límites, ¿no?, van a ser de 16.75 partes por millón, 10, 4, 25, 2, 3%, ¿no? Entonces, lo que nos indica, ¿no?, estas cifras es que los parámetros que no figuren dentro de la tabla deben ser consultados con las normas internacionales, ¿no? Si es que de repente hay alguno que se requiere complementar o se requiere retirar. En el caso de los que puedan ocurrir cambios, ¿no?, en la calidad del aire, se deberá efectuar el monitoreo de manera permanente, ¿no?, además de los monitoreos ambientales que se realizan, ¿no?, sino esto es más, que tiene que ver directamente con los trabajadores, ¿no? Entonces ahí vamos viendo con esas recomendaciones, ¿no?, lo que se va a hacer justamente es buscar que no tengan, digamos, ningún contratiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Luego también como parte del procedimiento es importante, ¿no?, el antes, el durante y el después, ¿no? Que eso también se va a establecer en nuestros planes de contingencia, ¿no? Entonces, antes, ¿qué ocurría, no? Dice, antes de que nosotros iniciemos las labores, ¿no?, deberá verificar la eficiencia de la comunicación del vigía con el personal. O sea, tienen que tener una comunicación muy fluida, ¿no?, y de bastante atención. Asimismo, dice, verificar todas las medidas de control y permisos que se deberá permanecer a un lado visible, ¿no?, cercano al área de ingreso, ¿no? ¿Cuáles van a hacerlo? Como es el caso del mapa, sobre todo, ¿no?, para poder identificar las zonas seguras, para poder saber, ¿no?, por dónde también igual de repente tener, digamos, alternativas de salida, ¿no? Establecer pues un nuevo permiso, ¿no?, que deberá ser emitido si el trabajador continúa en horario extendido, o asimismo también, ¿no?, todos los permisos serán cancelados si se produce alarma de emergencia en el área, ¿no? Pues de pronto hay un amago de incendio, que es todo el área, no es el trabajador ni los que están alrededor de la máquina, todo el área, ¿no?, requiere justamente tomar el día libre, ¿no? Asimismo dice, cuando el personal autorizado ingresa a este espacio confinado, debe estar presente siempre el vigía, ¿no?, durante toda la ejecución. Así que tiene que estar presente. La siguiente, por favor. Bueno, el vigía, ¿no?, al momento de aplicar nuestro plan de contingencia, ¿no?, lo primero que va a hacer es, primero, que haya un personal calificado que pueda reemplazarlo si quiere retirarse, ¿no? También dice, ¿no?, que si hubiera, digamos, algún tipo de cambio, ¿no?, de las condiciones, puede ser dentro, puede ser fuera, ¿no?, de este espacio confinado, es importante, ¿no?, comunicar la alarma, ¿no?, al trabajador o los trabajadores que están al interior para que puedan hacer su evacuación, ¿no? Una evacuación ordenada, una evacuación, ¿no?, como corresponde, ¿no?, sin mayores contratiempos. Entonces,
Eso es importante, ¿no? Que el vigía, ¿no? Realice estas acciones. La siguiente, por favor. Además, es importante que dentro de los procedimientos que se ha establecido, ¿no? Los lineamientos y algunas tareas, ¿no? De algunas regiones, cómo se encuentran, también es importante mencionar, pues, que aquí va a jugar un rol muy importante los EPPs, denominados los equipos de protección personal. Pero siendo esto un trabajo de alto riesgo, ¿no? Además de EPPs, va a requerir de otros aspectos más, ¿no? En el caso de los EPPs, ¿no? Cascos, caretas, arnés, ¿no? Gafas, ¿no? ¿No? Todo lo que nosotros correspondamos, ¿no? Los equipos de abastecimiento de aire, ¿no? Tienen que estar autocontenidos, ¿no? Dentro de la línea de aire, ¿no? Para cualquier emergencia. Los equipos de comunicación tienen que estar adecuados, ¿no? Y hay una correcta identificación, ¿no? También es importante, ¿no? Verificar las luminarias, herramientas y equipos eléctricos apropiados. Entonces, todo eso tiene que verificarse, ¿no? Porque también, como les mencioné, a veces se genera un calor y ese calor puede generar, pues, una implosión, ¿no? La siguiente, por favor, así es que, de acuerdo a lo que se determina, es lo que se tiene que utilizar. Bueno, espero que en este curso hayan ustedes podido tener mayor conocimiento al respecto. Ahora vamos a pasar, ¿no? A la segunda etapa, que son las consultas, como lo manifestaron al inicio. Ahí ustedes en la parte final tienen mi número de teléfono, ¿no? Ahí tienen las diferentes páginas de las cuales, ¿no? O redes sociales, de las cuales nosotros pues realizamos, ¿no? Nuestros trabajos y actividades, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su atención y pasamos a la siguiente fase. Adelante, por favor. Amigos participantes que siguen conectados a través de nuestras diferentes plataformas. Gracias por mantenerse conectados hasta ahora. Vamos a leer las preguntas que nos hayan dejado en el transcurso de la exposición. Los invitamos a que den like a la fanpage, somos Grupo Educativo Capacítate Perú, y puedan inscribirse, ¿no? Le dan like y le va a llegar los próximos cursos que nosotros tenemos. Entonces, la primera, bueno, también a los participantes que nos están consultando por interno, si desean adquirir, ¿no? El certificado que incluye el material de exposición que acaban de ver, hay un costo. El ingreso a nuestras capacitaciones son gratuitas y el certificado sí tiene un costo y es opcional, ¿no? Entonces, estamos dejando aquí en el chat el link para que puedan consultar sobre la certificación. Muy bien, ingeniero. La primera consulta que nos dejan es: ¿qué actividades se realizan en los espacios confinados? Bueno, como les mencioné hace un momento, las actividades van a ser diversas, ¿no? Como les dije, puede haber una especie de limpieza, puede haber un trabajo, por ejemplo, de remodelación, puede haber un trabajo de soldadura, puede haber un trabajo de tarrajeo, ¿no? No sé, de repente haber de colocación de algún tipo de imprimante, sellador, ¿no? Hay distintas acciones que se pueden hacer dentro de un espacio confinado, ¿no? Sino que estas van a depender de las características, ¿no? Por ejemplo, si se hace dentro de una cisterna, si esto se hace dentro de una cuneta, si se hace dentro de una excavación, ¿no? Por ejemplo, que ahora se utiliza, ¿no? Para, digamos, no hacer todo a tajo abierto, ¿no? Sino también se hacen excavaciones subterráneas, ¿no? O también, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, los tanques, ¿no? Se hacen los tanques, ¿no? Puede ser de agua o de algunos otros, por ejemplo, de combustibles, ¿no? Entonces ahí se requieren diferentes tipos de mantenimiento, de construcción, ¿no? Entonces, esas son las actividades que vas a realizar. Como les digo, estas van a ir cambiando.
porque las condiciones van a ser diferentes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una condición, la climática, ¿no? Una condición geográfica, ¿no? Entonces, ¿no? La costa, la sierra, la selva no es lo mismo, ¿no? Norte, centro, sur tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces, todas esas cosas es lo que ustedes tienen que considerar, además de propiamente de cómo es la condición del trabajo también. Hay empresas medianas, grandes y gran empresa, ¿no? Entonces, también esas condiciones tienen que evaluarse. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente consulta es, ¿qué se debe hacer antes de entrar a un espacio confinado? Bueno, lo que se tiene que hacer, ¿no? En principio es hacer la medición de gases, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Para ello, pues, la empresa, ¿no? O hace una subcontratación o se hace la compra de un equipo, ¿no? Para hacer esta medición de gases y también la medición de oxígeno, ¿no? De cuánto estamos hablando, ¿no? En cantidades, de acuerdo a eso, por ejemplo, en caso de gases, ¿no? Si eso requiere, en todo caso, tenemos que pues, generar un proceso de aireación, ¿no? Para que estos gases puedan evacuar, pero asimismo también, pues, por ejemplo, como EPPs, ¿no? O sea, tienes que llevar de repente una mascarilla de gases, ¿no? En el caso de, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, deficiencia de oxígeno. Entonces también tenemos que establecer un sistema de ventilación, ¿no? Que esto permita, ¿no? Que haya fluidez de oxígeno, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que ir implementando, ¿no? A veces hay trabajos donde que se genera, digamos, demasiado polvo, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un proceso para la ventilación, ¿no? Entonces todas esas cosas es la que se tiene que ir evaluando también. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Ok, ingeniero, la siguiente consulta es, y ya vamos a, después de esta hay una última. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona en un espacio confinado? A ver, o sea, en realidad no, eso va a depender de las condiciones, ¿no? No podemos determinar, como le digo, una hora determinada, ¿no? Hay algunos que pueden estar 2 horas, hay algunos que pueden estar 1 hora, hay algunos que pueden estar 3 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo, ¿no? O sea, imagínate un espacio confinado por naturaleza, ¿no? Se genera un calor, ¿no? Un calor al interior. Imaginemos que ahora esa condición normal lo llevemos, por ejemplo, a la selva, ¿no? En la selva, pues, por naturaleza hace más calor todavía, ¿no? Entonces ahí hace, pues, que el rendimiento, ¿no? De la persona sea menor, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en consideración. Por eso, todo eso va a determinar, ¿no? Ahora, imaginemos que ahí tengamos un proceso de falta de oxígeno también. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Tienen que tenerse en cuenta al momento de establecer, ¿no? O sea, ¿no? Y tenemos que ser responsables. Para eso, justamente, el, el trabajador va a estar con un vigía, ¿no? Entonces, el vigía le dice, bueno, yo acá voy a estar 2 horas, a ver, vamos a ver, esta actividad va a durar 6 horas por lo menos, pero vamos a ir evaluando. El vigía tiene que ir evaluando, ¿no? Si se encuentra bien, qué condiciones está, ¿no? Ya. ¿Puede seguir? Sí, sí puedo seguir, ¿no? Entonces, ¿no? Lo recomendable es que cada 2 horas, ¿no? Haya digamos, que salga al exterior para que pueda, digamos, cambiar también de estar en condiciones normales, ¿no? Y luego de una parada de 15 minutos ya pueda volver a ingresar, ¿no? Entonces, o sea, son recomendaciones, ¿no? Pero luego, como les digo, va a depender mucho de las condiciones que tienen en el lugar de trabajo. Adelante, por favor. Muy bien, ingeniero. La siguiente consulta es, ¿la evaluación psicológica se considera como un permiso para ingresar a un espacio confinado? ¿Y qué resultados son favorables para ser aptos? Ok, bueno, en realidad
para todo tipo de trabajos de alto riesgo, sí tiene que haber una evaluación médica, ¿ya? Dentro de la evaluación médica, obviamente está la evaluación psicológica, ¿no? Y ahí en el examen médico, en los EMO dirán, ¿no? O sea, cuáles son en este caso, para espacio confinado, ¿no? Dirá que sí están aptos para ese tipo, ¿no? De actividad, pues, ¿no? Sí, para eso el empleador al servicio médico le dará, ¿no? Estas son las condiciones, ¿no? Más o menos estas son las características, ¿no? Hay un estándar, ¿no? Un estándar que le va a dar, y sobre ese estándar, entonces allá vas a estar en estos espacios, baja tanto de presión, de repente imagínate que tengas tanto de oxígeno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, en el EMO le hacen, ¿no? Todas las evaluaciones, ¿no? O sea, musculoesqueléticas, de reacción, ¿no? De psicológica, ¿no? Incluso hasta, en estos casos, hasta esta prueba de esfuerzo, ¿no? Para ver, ¿no? Cómo resiste el interior, ¿no? Porque las condiciones cambian, entonces al cambiar las condiciones a veces hay mayor, pues, bombeo del corazón, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esos son los que se tienen que hacer, ¿no? Y si ahí sale con observaciones en estos EMOS, entonces tienen que corregir las observaciones. Si estos no salen con observaciones, sale apto, entonces son personas que están aptos para este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no? Adelante, por favor. Muy bien, ingeniero. Terminamos entonces con la última consulta. ¿Qué equipos de medición se utilizan para poder realizar los trabajos en espacios confinados? Bueno, el único equipo de medición que se utiliza es el equipo de medición de gases, ¿no? De gases tóxicos, ¿no? Ese es el único, y ahí se mide, pues, los diferentes componentes, ¿no? Bueno, obviamente, de acuerdo a las marcas, varían los costos, ¿no? Y también, pues, de acuerdo al precio, ¿no? También su utilidad, ¿no? Al tiempo, ¿no? Si vas a hacer trabajos confinados o tu especialidad es justamente que tiene que ver con trabajos confinados, entonces te conviene tener un equipo, digamos, un buen equipo, ¿no? Que te mida en para distintas actividades, ¿no? Si realmente tu trabajo es esporádico, ¿no? Hay otros equipos, ¿no? Que te ayudan a medir también estos aspectos, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Incluso hay apps, ¿no? Que te pueden, digamos, medir, ¿no? Valores referenciales, ¿no? Entonces, que también te da una muestra, ¿no? Sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, pero obviamente un equipo especializado es el que mejor te va a dar mayor precisión, ¿no? Entonces, por eso digo, va a depender también, ¿no? La condición, ¿no? La condición como tú estés trabajando, ¿no? Eso sí ya depende bastante del empleador, ¿no? Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes. Como siempre, un gusto contar con usted, ingeniero. Gracias a los participantes, recordarles que siempre nuestros cursos tienen promoción de descuento un día antes. Aprovechen esos descuentos, siempre lo estamos comunicando y estamos en contacto con ustedes. Entonces, estaremos reencontrándonos en una próxima oportunidad. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Hotmail sus documentos del material y certificado. Empecemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com, clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase y ubicará el material a descargar. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers
y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.